Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos vamos a centrar un poco en el flujo topológico, y para ello tenemos que hablar sobre loops y sobre rings. El flujo topológico se refiere a la dirección y continuidad lógica de tanto de loops como de rings en una malla 3D. Va a definir la estructura interna de una geometría y va a determinar cómo se va a comportar esa superficie a la hora de deformarse, de suavizarse, de subdividirse, ¿de acuerdo? Además, en el capítulo anterior ya estuvimos comentando que los polos son fundamentales en la progresión de loops y de rings en nuestras geometrías, por lo cual estos polos son una pieza fundamental en el flujo topológico. Pero para entenderlo, primero tenemos que entender qué es un loop y qué es un ring. Cuando hablamos de loops, nos referimos al flujo de vértices, aristas o caras que están conectadas entre sí de forma secuencial una a continuación de la otra. Si hablamos de vértices o de caras, esa consecución se lleva a cabo a través de las aristas que van compartiendo. Pero si nos referimos a aristas, la consecución se va produciendo entre los vértices que comparten. Recordad, una arista a continuación de la otra, consecutivas, en línea, no haciendo esquemas raros. Si hablamos de rings, entonces estamos hablando de algo que solo ocurre con las aristas, y es una secuencia de aristas en paralelo a través de las caras que van compartiendo. Los rings o anillos son claves para poder insertar nuevos loops con las herramientas que tenemos a disposición con los diferentes softwares. Por ejemplo, en Blender existe una herramienta que se denomina LoopCut, que nos permite generar un loop de aristas. En 3ds Max esa misma herramienta se denomina SwiftLoop, y así en cada uno de los diferentes softwares existen herramientas con nombres diferentes que hacen exactamente lo mismo. También los anillos son claves a la hora de subdividir determinadas zonas de forma controlada en nuestras geometrías, o bien para mantener una distribución uniforme de los polígonos. También son claves para poder modificar las proporciones con precisión a la hora de ensanchar, estirar las geometrías, etc. Y se recomienda que en el modelado orgánico estos rings, estos anillos, se distribuyan por la forma y el volumen de nuestra geometría allá donde tenemos zonas donde se van a producir deformaciones, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto claro, ¿cómo fluyen los loops y los rings en la geometría? Bueno, es sencillo, siguiendo esas secuencias que he comentado anteriormente, se van a producir esas secuencias hasta que topemos con un polo o con un polígono que nos genere un polo. Por ejemplo, los anillos van a proseguir su camino hasta que llegan a topar con un tree o con un n-gon, con un NA1, ya que en ese punto pues, se van a encontrar con un polo. De la misma manera, los loops dejan de proseguir su camino cuando topan directamente con un polo, ¿de acuerdo? Ahora bien, es importante saber que cuando generamos nuevos loops de aristas, puede ocurrir que un polo no interfiera el loop, sino que lo redirija. Y ahí es donde entran en juego los flujos y donde son relevantes los flujos dentro de nuestras geometrías. Por tanto, conociendo cómo se producen los flujos en nuestras geometrías en base a la posición de los polos que hay dispuestos en la misma, podemos servirnos de esos polos para, por ejemplo, en el modelado orgánico, generar loops que sigan flujos donde se van a deformar las geometrías de forma controlada, como pueden ser, por ejemplo, la boca, los ojos, la nariz, en un modelado de un personaje. ¿Cómo se propagan los loops entonces en nuestra geometría? Pues si pensamos en un cuadrilátero, el loop se propaga desde una arista hasta la arista opuesta de ese cuadrilátero, ¿de acuerdo? De tal manera que, independientemente de la forma que tenga nuestro cuadrilátero, ya puede ser un trapecio, un rombo, como queráis, buscará la arista por la que está entrando, buscará la arista opuesta y allí proseguirá el flujo hasta el siguiente tramo. Ahora bien, para entender esto en condiciones, vamos a pasarnos a un entorno 3D y vamos a dibujar en pantalla qué es lo que estamos explicando para que tengamos una mejor comprensión, ¿de acuerdo? Bien, ya aquí tenemos en pantalla una malla donde he dispuesto una serie de polos, algo sencillo, para que podamos entender cómo va a fluir la geometría por aquí.
Bien, en condiciones normales, pues un flujo va a ir, os comentaba, desde la arista de un quad hasta su arista opuesta, y así iría consecutivamente de esta manera. Lo mismo nos ocurriría aquí, el flujo correría de esta forma. ¿De acuerdo? Pero claro, en esta zona de aquí tenemos polos y aquí el flujo cambia. Aquí el flujo iría por aquí y cuando llegara a este punto de aquí buscaría la arista opuesta de nuestro polígono y aquí ya iría por este punto de aquí. Esa es la arista opuesta y ya continuaría. Lo mismo ocurriría si el flujo viene por este punto. Al llegar aquí a esta arista de aquí, buscaría la arista opuesta, que es esta de aquí, y el flujo se redirigiría de esta manera. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, sí, los polos hacen que, en cierta manera, nuestro flujo vaya en un sentido completamente diferente. Si viene por este punto de aquí, llegará a esta arista de aquí y en esta arista busca la opuesta, que está aquí. Y aquí igual, y aquí igual, y en este caso está aquí abajo. Así que continuaría por aquí. Claro, analizando esto, bueno, pues si queremos entender que a lo mejor un determinado tipo de polo va a ahuyentar, por decirlo de algún modo, el flujo y otro tipo de polo lo que va a hacer es atraerlo, bueno, si lo queremos entender así, realmente lo que ocurre es eso, que va buscando la arista opuesta en los quads, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a un ejemplo un poquito más complejo en el que los flujos pues, se ven interrumpidos por los polos o por trees o n-gons y los flujos también se ven alterados de diferentes maneras, ¿de acuerdo? Bien, aquí la distribución topológica que tenemos es diferente y los flujos topológicos corren de diferente manera sobre estas geometría, ¿de acuerdo? Entonces iría de este punto de aquí, por ejemplo, aquí buscaría la arista opuesta, que es esta de aquí abajo, y así proseguiría hasta aquí, donde buscaría la arista opuesta que está aquí, y de esta manera iría completando todo el flujo hasta llegar a este punto de aquí, ¿vale? Tendríamos un flujo circular, por tanto. Aquí ocurre exactamente igual. Aquí nuestro flujo va por este punto, aquí llegará hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, iría de esta manera, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay flujos que se ven interrumpidos. Por ejemplo, aquí, si queremos salir de aquí, llegaríamos hasta este punto y aquí se interrumpiría. ¿Por qué? Porque tenemos triángulos en estos puntos, ¿vale? Si lo que queremos es ir desde este punto, aquí ocurriría exactamente igual. Llegaríamos hasta aquí y aquí se interrumpiría porque tenemos otro triángulo aquí, ¿de acuerdo? Sin embargo, moviéndonos por estos puntos de aquí, iría de esta manera completamente recto hasta arriba del todo. Aunque tengamos polos por aquí distribuidos, ¿vale? Y los polígonos sean de un tamaño diferente. Esto es lo de menos. Aquí ocurriría lo mismo. Correría de esta manera, completamente recto. No, completamente recto, tal vez nuestro software adaptaría las curvas de la siguiente manera. Si hacemos aquí esto, tal vez aquí buscaría este punto, volvería por aquí y haría el flujo de esta forma, ¿vale? Aquí haría algo similar, ¿de acuerdo? Y haría el flujo de esa manera. Pero básicamente iría en línea recta, no se interrumpiría. Por aquí iría completamente recto, ¿de acuerdo? De tal manera que, bueno, entendiendo cómo tenemos dispuestos los polos, podemos comprender cómo va a fluir la geometría. Y la podemos gestionar, podemos cambiar esta geometría. Vamos a deshacer todo esto un momento y vamos a entrar a modificar esta geometría de la siguiente manera. Yo voy a crear un corte aquí, ¿vale?
Y voy a tomar esta arista de aquí y esta arista de aquí y las voy a quitar. ¿Qué ocurriría entonces? Pues fijaros, si yo intento hacer correr un loop aquí, no prosigue. ¿Por qué? Porque esto ya no es un quad. Este polígono no es un quad, porque tiene un vértice aquí y esto hace que no sea un quad. Entonces tendremos que seccionarlo también. Es decir, si yo vengo aquí con un cuchillo, la opción Knife en Blender, y hago un corte aquí, ahora sí correría ese loop. ¿Veis? Es decir, que haría ese camino. ¿De acuerdo? Puedo modificar cómo quiero que la geometría fluya en un determinado momento. Lógicamente no es cuestión de hacer dos cortes y ya está. Esto es cuestión de cuidar nuestra topología, que debe de quedar siempre de la manera más óptima posible, teniendo en cuenta que en nuestras geometrías vamos a tener polos, vamos a tener posiblemente algún tree, algún n-gon. Bueno, pues trataremos de buscar que sea lo más óptimo posible. No va a ser óptima, como estuvimos hablando en su momento, pero sí lo más posible. De tal manera que vamos a conseguir que la distribución topológica que tengamos en nuestro objeto sea acorde a la necesidad que tenemos. Y si queremos animarlo posteriormente, pues que no tengamos desperfectos ni nada por el estilo. De esta manera, teniendo ya una noción básica de cómo se producen los flujos en nuestra geometría y cómo impacta sobre esos flujos la distribución de los polos que podemos tener en ella, pues vamos a volver a nuestro fondo en blanco ya para ir concluyendo todo esto un poco. Ya aquí de nuevo queda claro que tenemos que tener una distribución topológica en nuestras mallas que sea adecuada para producir los menos desperfectos posibles a la hora de manipular o gestionar animaciones, rigging, deformaciones en nuestras geometrías, etc. Que los polos son fundamentales para canalizar los flujos topológicos. Y es importante tener en cuenta que en determinadas ocasiones vamos a vernos en la necesidad de tener que organizar cómo van a fluir las geometrías en nuestros modelos. Es importante. Entonces, ya teniendo esta base que hemos visto hoy, ya podemos intuir cómo podemos ir trabajando a futuro nuestras mallas para que sean lo más óptimas posible. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda con todo esto que hemos ido viendo, déjame un comentario y trataré de darte respuesta lo antes posible. Recuerda que tenemos una comunidad de Discord, que podemos hablar sobre estas cosas y sobre mucho más si te interesa. Así que pasaros por la descripción, que allí tenéis el enlace, y pasaros a la comunidad de Discord. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, y si no estás suscrito, suscríbete. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.